queremos aburrir. Pero va a empezar Iván ahora, ¿no? Sí, bueno, comento yo un poco lo que me estuvo pasando toda esta semana. Sí. El otro día había estado hablando con unos compas docentes. No, los compañeros del laburo. Y en eso me empiezan a decir que la educación es un derecho. Y yo, por más que los quería hacer entender de que la educación no es un derecho, que es un servicio por el cual pagamos todos, no lo lograban entender. Y hasta decían que había que subir los impuestos para pagarles mejores sueldos a estos docentes. Y ahí me di cuenta inmediatamente que este no es un asunto de aguantar los trapos por una educación pública y gratuita, sino que resultó ser más bien un dogma. Más un dogma que un modelo coherente de repartición, en todo caso, si lo queremos llamar, del trabajo educativo, justificando así la religión del Estado, para seguir justificando las acciones, digamos, así, predatorias por parte del Estado. Y estos eran unos tipos que no les entraba en la cabeza el hecho de que los derechos cuestan, por más que el Estado sea el que se encarga, en realidad, de llevarlos a la práctica. Estos son los docentes que por ahí agarran y te paran un mes completo por año. Estos son los docentes que se cagan en la tapa del piano de la educación pública. Estos son los docentes que agarran y escriben con falta de ortografía. Son los que vemos todo el tiempo que escriben todo con X, o con E o con arroba. Y estos son los docentes que, aún así, si cobraran 4 lucas al mes, nos seguirían saliendo caros. Miren, en todas estas cosas también un alumno me vino a ver para contarme un problema que tuvo con una profesora, y me contó lo siguiente, que en la materia de salud y adolescencia tuvo una profesora recontra feminista, que estaba a favor del aborto, iba a dar clases con el pañuelito verde puesto, de las que creen que la violencia de género solo va para un lado, en fin, una feminazi recalcitrante, porque estaba con toda esa merza. Y agarró y me contó que en una de esas había armado un debate en el curso en el que la profesora no dejó que hablar a los que estaban en contra. O sea, no los dejaba opinar. Y en vez de darles clases de educación sexual, les daba explicaciones más bien de lo que es el género y todo relativo a la identidad de género. O sea, totalmente alejado de lo que nos quieren enseñar en materias como biología, por ejemplo. No sigue ningún marco científico. Después, a fin de año, para el examen integrador, me contaba que los mandó a hacer una investigación de distintos temas. Y les pidió que hagan que hagan este informe todo con lenguaje inclusivo. Este guacho agarró y lo terminó haciendo en castellano, como corresponde. No se va a andar subiendo el colectivo de la idiotez. La profesora agarró y le puso un 10 a todo el curso y a este pibito le puso un 8. Y después me comentaba que cuando por ahí hablaban de cosas como la violencia de género, y este chico quería agarrar y dar su opinión, ella lo mandaba a callar y le tomaba el pelo. Y encima agarrando y congraciándose con las alumnitas que llevaban también el pañuelito verde. Estos son los maestros que agarran y se quieren hacer los amigos. No buscan enseñar, buscan, por así decirlo, hacer amigos. No se encuentran metidos en su papel de docente. Adoctrinar. Se meten a adoctrinar, Bien. tal cual. Con esto lo que quiero hacer es llevar un mensaje a los padres, que estamos en tiempos jodidos. Es importante que los padres se involucren más que nunca con sus hijos y el tipo de educación que reciben. Que presenten quejas ante los profesores, que hagan valer su palabra, pero siempre que se fijen si hay bajada de línea, porque si no arreglamos esto, nos vamos a tener que ir todos del país. Si no nos vamos al país, esto va a dejar de ser la Argentina, van a quedar solamente los peronistas, va a ser esto Peronia. Y van a ir camino al Peronilandia. al pozo. Peronilandia, sí. No, yo le pondría República Demócrata Bananera de Peronia. El partido joder. El partido a joder. Claro. Porque a partir de la llegada de Perón, todo fue para la barbarie. Sarmiento decía que, y Alberti defendía, que no hay derecho al bien económico del otro. Claro. Y acá en nuestra sociedad hay dos facciones, o civilización o barbarie. ¿Sí? Y bajo estas premisas, concluimos siendo la potencia mundial hasta que llegó el peronismo, o sea, la vuelta de la barbarie. Para no irme demasiado por las ramas, le explico un poco a la gente. Básicamente, Sarmiento lo que decía era que la civilización, el hombre civilizado, piensa en cómo hacer su vida. Y la barbarie piensa en cómo cagarle la vida al hombre civilizado. Por eso llevamos ya 70 años de sometimiento.
tus derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Eso es lo básico y lo fundamental que nos enseñan o enseñaban en materias como cívica. Pero ahora los profesores no se enfocan tanto en enseñar eso. Enseñan que todo es un derecho. Hasta hay una materia que se llama derecho laboral. Si todo es un derecho, le dan rienda libre al Estado para que se meta en todos los ámbitos de la vida, ante la gente que pide derechos por diestra y siniestra, sin explicar que ante cada derecho hay siempre una obligación. Después, en todo esto, tengo un preceptor que le dejó mi teléfono para que me avise de cualquier novedad o urgencia que surja. Por ejemplo, el año pasado hubo un día que por el paro habían cerrado la escuela. Y yo, como nunca adhiero a los paros, fui igual y nunca nadie me avisó un carajo. Pero ahora se le dio por avisarme siempre de todas las marchas, todas las convocatorias. Me envía mensajes todos los resantísimos putos días de la lucha docente contra el gobierno neoliberal de Macri, contra la presión de Vidal. Piden sueldos mínimos de 26.000 pesos, exención de impuestos para los docentes. ¿Por cuántas horas? Por 4 horitas. 4 horas. Bueno, está bien. Después, exención de impuestos para los docentes. En eso no son boludos. Ah, claro. Ahí sí que no quieren pagar. Ahí sí que no quieren pagar, pero nos obligan a nosotros. ¿Qué? ¿La justicia no es igualitaria para todo entonces? ¿No somos todos iguales ante la ley? Y algunos somos más iguales que otros, decía la rebelión en la granja. Que le paguen los días de huelga por la CESI. Y un poco los panfletos que dicen basta de tregua, continuidad por un nuevo paro de 72 horas, asamblea intermediaria para impulsar la huelga general hasta derrotar el ajuste, o sea, derrotar al gobierno, o sea, totalmente golpista estos grupos. Unidos podemos quebrar a Vidal. Cuando estaba llegando acá a la radio me mandaron otro más que decía: este 24 de marzo marchamos, son 30.000, fue un genocidio, basta de impunidad. Me gustaría decirles, por más que me oigan y después me saquen a las puteadas, que la Secretaría de Derechos Humanos durante el kirchnerismo aclaró que habían sido algo de 6.200, 6.400. Sí, la CONADEP en realidad dio bastantes cifras. Primero dijo que eran 8.000, después hizo un recuento, dijo que eran 6.000 y pico. O sea, nunca, en realidad la CONADEP nunca habló de 30.000. Claro. Y no, porque Carlotto y compañía habían salido a decir que fueron 30.000. Fue un invento para atraer la atención mundial. Sí, el problema es que ellos mismos se contradicen, porque la CONADEP, que es el digamos, después escriben el Nunca Más, es el libro que ellos por excelencia siempre hacen referencia, y ese mismo libro está basado en un informe que dice que fueron 8.000, entonces bueno, digamos. Sí, no, son inviables, pero ellos no se dan cuenta por eso, no les importa. Después, el panfleto continúa diciendo: basta de ajuste y represión de Macri, los gobernadores y el FMI. Que me digan qué represión hubo, porque los que votamos a este gobierno nos quejamos precisamente de que este gobierno no reprime, no pone el orden y nos deja a la merced de esta anarquía que es vivir en la Argentina. Otro eslogan: ningún genocida libre. Los militares evitaron que nos consumamos en un cruento comunismo como el de Cuba o el de Corea del Norte, y hoy esos militares son presos políticos. Después pedía libertad a todos los presos políticos. No creo que se refiera a estos, para empezar. Se refiere a Vudú y a la pata sucia esta de la que dijiste recién, Milagro Sala, la de Salta. Que están presos por chorros, no son presos políticos por luchar por la bandera del obrero, por la república, tal cual. Están presos por chorros, son chorros y están presos por chorros, punto. Bueno, fuera yanquis de Venezuela. Estados Unidos no existe en Venezuela, en todo caso son Rusia y China, pero el que está sometiendo de manera parasitaria a Venezuela es Cuba. Venezuela hoy es colonia de Cuba. Venezuela está siendo desangrada por Cuba, no Estados Unidos, no Australia, no Bulgaria, Cuba. Después, esto me llamó la atención: justicia por Lucía Pérez y las víctimas del feminismo. ¿Qué tenía que ver? Exacto, ya meten toda la misma bolsa, no tienen nada que ver con lo que sucedió el 24 de marzo. Todos estos movimientos de mujeres en lucha, putas pero no tuyas, todas estas, habían dicho, para la gente que no se acuerda,
dijeron que a Lucía Pérez la empalaron y la mataron. Pero recordemos que fue una chica que murió de sobredosis y tal como cosa de 50 peritos lo habían confirmado. Todo había sido una movida de la madre de esta pobre chica que murió para sacarle plata al acusado y a su familia. Y ahora, toda esta búsqueda de derechos, por más disparatados e irreales que suenen, nos lleva a preguntarnos dónde puede estar el verdadero problema. Y acá, pienso yo, el asunto viene definido por el ámbito económico. La economía se define como el estudio de la escasez de recursos, y como tal, la educación es un recurso escaso. Recordemos que Sarmiento tuvo que importar docentes porque no teníamos, y ahora hay muchos docentes, muchos profesores. Tenemos como 3 o 4 profesores, si mal no recuerdo la cifra, por alumno. Sí. Pero estos profesores no brindan educación. La educación sigue siendo un recurso escaso. A ver, en esto ustedes van a ver que hay derechos básicos. Derechos positivos, llamémoslo, ¿sí? Que son los de la vida, la propiedad privada y la búsqueda personal de la felicidad. Esos son los derechos básicos, por eso se dicen positivos. Después, todo lo demás que querramos inventar como derechos, derecho a la casa propia, derecho a la educación, derecho a que no haya despidos, derecho al pan o lo que sea. No, ríense, pero lo piden derechos por todo. Hasta los presos están pidiendo derechos. Los presos tienen un sindicato. O sea... Sí. Todo esto son derechos negativos, porque sí o sí necesitan que alguien los pague. Se obligue a pagarlos, exacto. Y ahí entra en vigor el rol subsidiario del Estado, porque en este caso quieren justificar la gratuidad del servicio educativo creyendo que el Estado genera riqueza sin quitarle dinero al contribuyente mediante impuestos, o que el fondo educativo surge de manera espontánea, o que surge dinero de la nada, imprimiéndolo obviamente, piensan ellos, porque eso no genera inflación. No. Y que fue todo magia. Ahora es cuando empiezan a quebrantar otros derechos. El derecho de la gente de disponer de su propio capital sin que el Estado se lo confisque. Totalmente. Ahí es cuando empiezan a pasar por encima del derecho del contribuyente y que los fondos que el Estado les saca sean utilizados de manera eficiente, de manera productiva. Sí, totalmente, pero estos son los docentes que tenemos hoy en día. Bueno, esos son los docentes que después educan al futuro. Sí, ¿y qué futuro pretendemos tener? Bueno, pero es que los docentes más jóvenes hoy también son el producto de los que vinieron antes. Y así puede seguir. ¿Y cuándo termina? Y va a terminar cuando los padres, quiero decir, denuncian a los profesores. Claro. Que peguen el grito en el cielo y no los dejen cumplir con esto. Pero para eso los padres tampoco tienen que estar de acuerdo con porque hay padres que sí los y hay padres que sí están de acuerdo, sí. ¿Entendés? Eso es un problema social, no solamente de los docentes, totalmente. de la sociedad en sí. Yo creo que partiendo de cómo iniciaste la columna, vos estabas mencionando que discutías con colegas respecto a que la educación no es un derecho sino un servicio. Bueno, creo que la primera herramienta para desarticular esto es un derecho no es pago, en teoría, según su paradigma en la cabeza. Sí. O sea, el derecho es gratis. En su imaginación. Entonces, ¿por qué existen las universidades privadas? O sea, ¿qué servicio dan? Se diferencian y los colegios privados. Si la educación pública fuera tan buena, no existirían. Directamente. Pero no solamente eso, si nosotros entramos en esta lógica, si la educación fuese realmente gratuita, fuese realmente algo gratis, los profesores no deberían ganar nada, porque sería un servicio no remunerado, ¿entendés? Pero los profesores ganan, ¿entendés? Porque cuando vos das un servicio, tenés que ser remunerado por ese servicio que estás dando. Ojo, yo estoy de acuerdo en, está bien que pidan un aumento de salario, pero te puedo dar la mano, no me tomes el codo. Claro. Hubo casi 50% de inflación anual el año pasado. Está bien que quieran reincorporar restablecer un poco su poder adquisitivo, su poder de compra. Sin embargo, no veo una contrapartida. Claro. Lo que no veo es que propongan... Interrumpo. A ver, Augusto. Yo lo que creo es que, en relación a lo que decía Iván, que tenemos un exceso de docentes en todas las divisiones, lo que es maestros, secundaria y también en las universidades. Eso lo que provoca es que
el maestro que hace muy bien su trabajo, el profesor, el docente que hace muy bien su trabajo, tiene un salario bajo, que porque el docente no solo trabaja en el aula, sino que trabaja afuera y dedica todas sus horas a eso. Y tenés docentes que de dudosa calidad, que no se toman en serio su trabajo, que son remunerados de la misma forma que el que se esfuerza. Entonces es un trabajo donde no hay meritocracia. La meritocracia no existe. Justamente lo que yo iba a mencionar es que debería haber una contrapartida, es decir, yo puedo elevar tus salarios 20%, pero vos los resultados de las próximas pruebas PISA tendrías que mejorar sustancialmente. Claro. ¿Sí? O sea, te tengo que medir de algún modo. Si te mide una institución fuera de lo que es el Estado, fuera de tus amiguitos y de todas las chanchadas que pueden ir armando, mejor. Sí, yo acá no me acuerdo si había sido Esteban Bullrich o Finocchiaro, que querían lanzar las pruebas a los profesores para ver si eran capaces. Sí, y no quisieron. Pegaron el grito en el cielo, pararon, hicieron quilombo. Porque ellos saben. No saben. No, pero digo, saben que lo que ellos enseñan o lo que ellos la educación que ellos tienen es mala. Es que sí, mira, yo siempre trabajo en escuelas técnicas, soy profesor de programación. Y me agarran los chicos, por ejemplo, me pongo a explicar un poco de programación y agarran los chicos y me dicen, profe, ustedes saben, me pasó 2-3 años seguidos que los chicos se quedan sorprendidos. ¿Y qué? ¿El año pasado no les explicó nada? No, copiaban algo directamente de la hoja, a veces con errores porque no me compilaba en la computadora. Ese es el tipo de profesores que tenemos. Sí, después me había agarrado ¿cómo se llama? El director de la escuela, no. Bueno, no importa, el director del español, no me acuerdo qué era. Que me estaba comentando que en rama electrónica, en la técnica, no enseñan electrónica. Le pregunté, ¿qué enseñan entonces los profesores? No, enseñan cualquier cosa menos electrónica, no sé. Pero los chicos salen de la escuela técnica, en rama electrónica, sin saber electrónica, por ejemplo. Y así es con todas las ramas. Mira. No solo eso, yo creo que hay una pérdida en la calidad de la educación a lo largo de todas las generaciones, porque esos docentes están mal educados. O sea, y ya no se le ha dado lugar al rol de los padres para que elijan la educación que quieren para sus hijos. Es decir, si se propone un sistema de voucher educativos, bueno, el sistema funciona de la siguiente manera. El Estado le da un cheque a los padres de cada alumno y los padres eligen por la institución. Y eso genera competencia. Es decir, la escuela que va a estar viva, la escuela que tenga gran cantidad de alumnos, sea la que dé mejor educación. Sí, es un sistema que presentó Friedman, que se trata en realidad de financiar lo que es la demanda del servicio, que en este caso es la educación, y no la oferta. Es decir, hoy en día con el sistema de educación pública, el Estado financia las instituciones, financia la estructura educativa, además paga los sueldos y gestiona. Con este sistema, en realidad la gestión sería privada, pero el financiamiento iría hacia los padres. Es decir, te doy un cheque para que tu hijo vaya al colegio que vos como padre decidas junto con tu hijo o cómo se maneje en la familia. Es decir, sí. Sí, Augusto, decime. Es clave para que funcione un sistema de voucher, solucionar el problema del exceso de docentes, porque vos, aunque estés bajo las reglas de la demanda, lo que va a ocurrir es que todo ese ingreso o extra de dinero se va a ir en salarios para todas las escuelas. Entonces eso no se va a traducir en una mejora de la educación. Entonces, y hay un exceso porque las barreras de entrada para ser docente son muy bajas. No, pero Augusto, si se aplicara un sistema de vouchers y las instituciones comenzaran a seleccionar docentes, porque obviamente van a tener un presupuesto limitado por la cantidad de alumnos, es decir, van a comenzar a excluirse automáticamente. El tiempo los va a relegar. Es que el sistema escolar argentino público, las escuelas no eligen a los docentes.
se elige por un sistema de puntaje. Sí. Vos vas a un centro donde, de acuerdo a tu puntaje, que hay muchísima gente que tiene puntaje alto con cursos de dudosa calidad, o sea, el que paga por los cursos no los cursa, ellos tienen más puntaje. Sí, totalmente, pero ahí entra también en cuestión otro tema, que es el curro de los cursos, porque ponele, te dan un También. curso para sumar un punto, te sale 10.000 pesos. O sea, el entramado de acá detrás de la educación es mucho más grande. No nos quedemos solamente con eso. Yo creo Sí, además... sí, tal cual. Creo además que existe en los estudiantes la problemática del pensar. Es decir, salen del secundario, salen en general de las escuelas de las instituciones públicas y no saben pensar. Es decir, leo porque los profesores que te dicen, bueno, capítulo tal, y te toman la letra negrita que hay en el libro. No tiene sentido porque no desarrollo la capacidad crítica de pensamiento. No, sigue siendo la repetición, la memorización y solamente eso. Pero además otro punto que condena a nuestra sociedad es la desnutrición infantil. Es decir, esas generaciones, las que van a pagar en teoría nuestras jubilaciones si no volvieran las CFJP o no nos vamos del país para rescatarnos un poco, esas jubilaciones, esos chicos no van a poder conseguir un buen empleo del calibre para poder bancar todo este sistema que ya hoy está quebrado. Que ya está quebrado. Ya está quebrado totalmente. Por eso, para cerrar un poco esto, para no alargarnos demasiado, los profesores tienen que denunciar a estos profesores mercenarios, ¿sí? Reitero, denúncienlos. Es importante no dejarlos tranquilos, porque no son aptos para cumplir con su trabajo. Se pasan por la raya del culo el trabajo que tienen que hacer de la educación y se toman todo como un chiste. Después están 3-4 años de licencia, hay que pagarle la licencia, hay que pagarle al suplente. Yo estoy supliendo a un tipo hace 3 años ya, por ejemplo. Pero bueno, cortemos acá un poco. Hoy es 23 de marzo, mañana 24 de marzo. Sí. Tema clave, democracia. ¿Sí o no? ¿Qué decís, Emiliano. Emiliano? ¿Qué pasó?